Hay una parte de la industria española que está preocupada. Me refiero a la que precisa de un gran consumo de energía eléctrica para la manufacturación de sus productos. Tenemos casos concretos como el de Alcoa, que dispone de plantas en La Coruña y Avilés y que están pendientes de la decisión de la entrada de capital extranjero para no cerrar sus factorías. Uno de los obstáculos que plantea la compradora es el alto coste de su factura eléctrica para poner en marcha sus secciones de electrólisis, que son grandes consumidores de este tipo de energía, que se apuestan a que al final se produce una negociación y se consigue rebajar sus costes mediante algún tipo de ayuda institucional para evitar centenares de despidos. Por otra parte, a principios de año conocimos la intención del Gobierno de otorgar ayudas de 1.000 millones de euros para el coche eléctrico y de 2.700 millones para transformar la industria de la automoción, lo que beneficiará a comunidades donde se ubican estas factorías, es decir, Madrid, Cataluña, Castilla y León, Galicia, País Vasco, Navarra, Valencia, Aragón, Cantabria y Andalucía. Y es que la fabricación de automóviles siempre ha contado con ayudas en su histórico. De una manera u otra, la constante amenaza de reducir sus plantillas así lo ha hecho. Son dos ejemplos del peso económico que representan estos dos sectores en el país. Sin embargo, a nuestra región no afectará ninguna de estas medidas que se adopte en estos dos ejemplos que les he puesto. ¿Y saben por qué? Pues porque nuestra huella industrial es insignificante. Por lo que, ante la falta de un plan de industrialización en la región, el Estado debería articular medidas para que no se produzca tanta descompensación entre unos territorios y otros. Una medida que ayudaría a esta región para que adquiriese cierto músculo industrial sería precisamente la que se demanda en estos ejemplos, es decir, contar con algún tipo de bonificación en la factura eléctrica para que empresas de los sectores que aquí hemos citado puedan venir a nuestra comunidad a desarrollar proyectos industriales atraídos por este descuento, ya que además somos y seguiremos siendo grandes productores de energía eléctrica y tenemos un saldo positivo en la cuota de lanzamiento de CO2 a la atmósfera. Pero esto dependerá de la presión que ejerza el Ejecutivo autonómico y de la voluntad del Gobierno central. Y para llegar a esta demanda pueden pasar semanas, meses o años, porque dependerá de la conformación de un nuevo Gobierno. Pero esta es otra historia. Buenas noches. Bienvenidos a La Picota, esta última del miércoles, en su edición número 994, en la que vamos a analizar la actualidad. Como siempre, la pasamos por el tamiz de la opinión con nuestros habituales de este día. Hoy están con nosotros Domingo Hidalgo. ¿Cómo está? Buenas noches. Así bien. ¿Qué tal la semana? ¿Bien? Bien, la semana íbamos tirando. Hombre, incluso hay cambio climático porque en pleno San Juan hace calor y hay una ola de calor. Yo creo que los que viven y le echan tanto cuento y tanta mentira al cambio climático debieran convocar algún tipo de manifestación a la que vayan, se apoyen muchos partidos naturalmente de la progresía, del Mester de Progresía y el mundo sindical, para reivindicar que es una vergüenza que en pleno mes de junio haya una ola de calor. Antonio Vélez, ¿cómo está? Buenas noches. Bien, me ha impactado sinceramente tu introducción, porque abunda en lo que muchos hemos defendido desde hace muchísimo tiempo, incluso dentro del cambio climático, el gran triunfo del sur, que es la conquista del frío en verano, el aire acondicionado. El futuro serán los coches eléctricos, pero claro, todo ese juego exige una ordenación de los recursos y en consecuencia no es baladí decir que Francia, por ejemplo, que es un país liberal, economía abierta, no es una economía protegida, la electricidad está en manos del Estado. En Francia, desde Charlie de Gaulle, la electricidad está en manos del Estado, de una empresa pública estatal que se llama E.D.F. Electricidad de Francia. ¿Qué significa eso? Que en el caso concreto a que tú te refieres, no ya en los grandes trusts multinacionales que pueden presionar por sus plantillas, sino en las pequeñas empresas donde la acción productiva, la transformadora, fabril, en el juego de la electricidad, los costos que sean bajos, y de hecho en Francia la electricidad industrial es muchísimo más barata que en España, propician un juego de competitividad mayor. Es decir, eso es una cuestión
que no debemos de abandonar el análisis de por qué se producen estas cosas. Porque no es baladí que esas concesiones históricas, que en Extremadura empezaron con algo tan simplista como las concesiones hidroeléctricas, porque es curioso, el plan Badajoz no se llamó un plan de regadíos de la provincia, sociales de la provincia de Badajoz, no, se llamó plan de electrificación y regadíos de la provincia de Badajoz. ¿Por qué? Porque Franco tenía que pagar una deuda a cierta burguesía vasca que apoyó la guerra, con nombres y apellidos, y les dio concesiones eléctricas. Y eso ha ido generando cada vez más un monstruo que no hay quien le ponga el cascabel. Pero, sin embargo, la sociedad necesita que un elemento clave, como es la electricidad, dicho tranquilamente, sin ninguna tensión, sea de interés social y que esté manejado por el Estado, porque entran los coches eléctricos. Es que ahora el mundo es tremendo, el juego es tremendo. Y, en consecuencia, yo creo sinceramente que creemos muchísima gente que la electricidad tiene que estar en manos públicas. Hay que acabar con el viejo modelo. Sobre todo porque incluso en los pantanos prácticamente que no es el elemento por la intermitencia de las disponibilidades de volúmenes de agua, el modelo más estable. Pero incluso hay cuestiones que son sorprendentes y no son nuevas. La fiscalidad de Almará, de Cedillo o de Alcántara, de la presa la presa grande de Alcántara, hombre, no me acuerdo del apellido, el nombre. Esto va al País Vasco, el 100% del IVA, todo. Y en consecuencia, la electricidad es un bien que podría ser en Extremadura, si fuera público, un factor de desarrollo muy importante. Y en España un factor de estabilidad económica muy importante. Emiliano Jiménez Aparicio, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. José María Oriol es la presa. José María Oriol. Bueno, aquí tenemos grandes presas y saltos de agua, ¿no? García Sola, en fin, hay varias grandes que tienen una capacidad de generación de energía muy importante, no solo a nivel nacional, sino a nivel europeo. Y el otro día hablábamos de la inmensa capacidad que teníamos con todo lo de la eólica y etcétera, montones de energía. Por eso decía yo en la editorial, mira, ¿no?, que estas empresas seguramente van a obtener lo que quieren, porque lo van a tener. Tienen una fuerza que es la del empleo, la de las plantillas, y esa fuerza la van a utilizar para, evidentemente, compensar sus posibles pérdidas. Y Extremadura debería entrar en ese juego. Sí, lo que pasa para es que... mí es el juego más importante. Perdón, de sí. No, sí, en eso estamos todo el mundo de acuerdo, pero claro, lo que pasa es que también es muy fácil decir, pero ¿cómo funciona esto? Es decir, ¿por qué los países pobres son aquellos que producen materias primas, digamos? Y los países desarrollados, es el modelo europeo y tal, pues es aquel que ha traído una serie de industrias y tal, y resulta que las materias primas valen muy poco. Entonces, mientras que tengamos ese modelo, es decir, el modelo sea que los grandes se traen las materias primas de África, de Extremadura, que es un poco... pues yo creo que vamos a tener grandes dificultades, es decir, se va a pagar la electricidad como pagamos nosotros los productos elaborados que nos traen del País Vasco por ahí. Pues yo me temo que esa es una batalla, si coincido con Antonio, de que tenemos que concienciarnos todos y saber que esa es la batalla que tenemos los países o las zonas, digamos, subdesarrolladas. Lo que pasa es que yo te digo, yo no soy muy optimista, porque sé que además el desarrollo de esas zonas desarrolladas está basado precisamente en sacar las materias primas esas muy baratas. Curiosamente, lo que ha abierto al alcalde Antonio, que me parece estupendo, pero en tu editorial, que tocas todos los palos, tocas los palos desde el empleo, tocas los palos desde los coches eléctricos, tocas los palos de la factura de la luz, yendo uno a uno. A ver, los coches eléctricos no nos pensemos que son la salvación. Los coches eléctricos ahora mismo es un producto para privilegiados. El coche eléctrico más barato, según tengo yo entendido, no es inferior su precio a 50.000 euros. Podemos ver en Extremadura a quién se puede comprar. Hay unos chiquititos más baratos, pero son chiquititos. Bueno, sí, entonces en vez de 50.000 vale 35.000. O sea, el equivalente al Dacia
o al más barato de los coches que hay, que se puede comprar por 8 o 10.000 euros prácticamente, el equivalente vale pues están 25 o 30.000 euros. 4 veces más. Entonces, si estamos dispuestos a comprar un coche por 4 veces más del precio que se conoce en el mercado, pues bueno, eso es para gente privilegiada. Pues la construcción de los coches eléctricos, no pensemos que no contamina, que también contamina. Si vamos a pensar que ahora esto es la panacea de la limpieza. ¿Y qué se hace con las baterías? Y nos va a costar 3.700 millones de euros, que sí, es la ayuda que van a dar. Sí. De todas formas, esto es cierto que el coche eléctrico está ahí baterías, y va a imperar, ¿no? Digo que las baterías también tendrán que reciclarse. Sí. Y después vamos a lo de siempre. Aquí, si no es con ayudas, no se hace nada. ¿Y quién paga las ayudas? ¿El dinero que sale de la máquina o de los impuestos? Con lo cual, entonces, incrementamos el gasto público y, naturalmente, incrementamos la presión fiscal. Pero es que todavía, a más, eso va a implicar ineludiblemente que vamos a pagar más por el recibo de la luz. ¿O es que va a bajar el recibo de la luz? En modo alguno. El recibo de la luz va a aumentar, va a incrementarse. Y ahora lanzo otra pequeña cuestión, precisamente al hilo de lo que es, y me parece formidable, y lo apunto, a la reivindicación siempre de Antonio Alcalde referente a Mérida. Algo que toca ahora y que aprovecho para decirlo. A Mérida no se le tiene en cuenta, alcalde, para nada. Y tampoco desde la Junta de Extremadura, parece mentira. Y además atacando directamente el flanco del mundo laboral. Por cierto, he ahí el silencio de los sindicatos que nada han dicho. Se recibió con mucha alegría que en Mérida se abriese la posibilidad de celebrar las conciliaciones laborales obligatorias, por otra parte, en la gran parte de la problemática laboral, ya sea por reclamación de salario, ya sea por despido, ya sea por cambio de condiciones laborales, y se tiene que hacer la reclamación, la UMAC, la típica y obligatoria papeleta de conciliación. Se consiguió como un resultado muy bueno para Mérida que en Mérida ya los trabajadores no tuvieran que presentar la papeleta en Badajoz e ir a Badajoz a que se practicase y se realizase el acto de conciliación. Pues bien, he aquí que se toman vacaciones. A Mérida le tocan las vacaciones. Es como si en Mérida cerrasen el hospital o unos centros de urgencia entre el mes de junio, ya está cerrado, hasta el mes de septiembre. Dicho de otra manera, en Mérida los trabajadores afectados en reclamaciones contra sus diferentes empresas y que la UMAC, la conciliación es obligatoria, durante los meses de verano está cerrado por vacaciones. Es decir, hay que seguir yendo a Badajoz. Y aquí estamos, como siempre, en el silencio de los corderos. Cuando tú, con muy buen criterio, denuncias el sándwich que se le tiene hecho a Mérida, ahí tenemos un ejemplo. La Dirección General de Trabajo ha hecho algo, ha dicho algo, le quiere dar solución. ¿Los sindicatos han dicho algo o aquí hay un estúpido silencio? Esto se ha dicho en Canal Extremadura, la cadena pública, o es mejor mantenerlo en silencio porque lo que no se publica no existe. Bueno, pues yo desde aquí, y yo no soy abogado de ningún sindicato ni por asomo, lo denuncio. Y me parece fatal. Y a Mérida deben seguir viniendo porque no hay vacaciones judiciales en los despidos, ¿eh? Los plazos siguen corriendo. ¿Por qué se sigue obligando o en vacaciones, en los meses de verano, a ir a los trabajadores a la UMAC de Badajoz, cuando hasta ahora han venido a Mérida en los últimos meses? Pues no, yo como exalcalde te apoyo totalmente. Hombre, es que es vergonzoso. Es más, he dicho aquí y mantengo, y ahora que entramos en un periodo, en un cese vacacional de 2 meses y pico, mantengo una teoría y además hay que ordenar desde Mérida. No desde esto, qué contentos estamos todos en Mérida, que bien nos lo pasamos y cuántos jubilados estamos en la ciudad. No, hay que defender la ciudad. La ciudad es que además tiene una vocación, un papel, para mí, el más importante, ser sede administrativa, capital del territorio. Pues mira, constitucionalmente, una derivación constitucional, con una ley orgánica que es la que aprueba el Estatuto de Autonomía, ¿verdad?
febrero del 83, Cortes Generales de España. Mérida es la capital autonómica, con 16 más. Y la sede de la administración Pues mira pública. lo que pasa en la capital autonómica. Entonces, la UMAC cerrada. Bueno, pues precisamente, eso es un tema que hay que exigir. Hay que exigir. Y los complementos que tenga una capital. Mucha presencia universitaria y muchos elementos representativos, incluida la delegación del gobierno. Claro, porque es que si no nosotros estamos cada vez más en un sándwich. Se está produciendo un sándwich ahora. A mí me parece muy bien, ya, quizás porque con los años ya puedes decir tú abiertamente lo que crees y porque no afrentas a nadie y porque tienes tu opinión al respecto. Es decir, a mí me parece muy bien que Cáceres y Badajoz se comuniquen por autovía, perfecto, lo deseo fervientemente, pero yo quiero que antes Santa Amalia y Ciudad Real se comuniquen, porque para el conjunto de la economía extremeña, enlazar Santa Amalia con Ciudad Real en el conjunto de autovías del Mediterráneo, de Levante, es fundamental porque es el eje de más tráfico pesado de toda Extremadura. No hay ningún punto mayor de peso de transporte que ese. Y eso es fundamental, llegar al puerto de Valencia. No solo a Sines, hay que llegar a Valencia y hay que llegar a Algeciras, naturalmente. Pero el tramo Santa... Si tú en el Estado creas una prelatura, una preferencia, una predeterminación con relación a un juego entre dos ciudades, que repito, yo deseo que se haga, pero cuando el tramo Santa Amalia, Ciudad Real sea una realidad y que el tramo Zafra-Córdoba sea otra realidad, pero sobre todo que sea Santa Amalia, Ciudad Real. Conmigo, porque si no, no hay desarrollo en Extremadura. Convendrás conmigo que no estaría de más que el actual alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, convoque un pleno extraordinario y pida una reivindicación para la Junta de Extremadura para que la UMAC no se cierre. Totalmente. Para que sigan viniendo yo, los letrados conciliadores y los trabajadores no tengan que ir a Badajoz. Cualquier sistema que propicie el papel de la ciudad en su funcionalidad y en su servicio es fundamental. El cuartel de artillería no se fue conmigo, no se fue con nosotros, se fue con Pedro Acedo. Seguramente era más interesante para quienes fueran el negocio del cuartel. Se apresuraron en tirar todos los edificios y hacer de aquello un solar. Seguramente si no se hubiera tirado podían haber venido unidades militares, porque a Cáceres se aguantó el tipo, y ahí está. Y esos son elementos funcionales. La Academia de la Guardia Civil, algunos los rompimos el alma para que estuviera ahí, y estuvo. Pero Mérida tiene que recuperar también su dignidad por ser cruce de caminos. Badajoz mañana le vuelan 3 puentes y se queda el ejército acantonado. Mérida no. Mérida tiene salida a los 4 vientos. Bien, en vamos. consecuencia, yo defiendo Mérida porque tiene un papel excepcional en la historia. Y ese papel le corresponde por las Cortes Generales, no es por un capricho. La dimisión de Javier de Burgos ha sido superada por otra, la constitucional nuestra, del 78. Y en consecuencia, Mérida, capital autonómica, con otros 16 más, tiene que tener todos sus elementos fundamentales que configuren una capital. Y el derecho de que sus funcionarios vivan aquí y que tengan enseñanza universitaria para sus hijos. Tienes razón, porque la autovía Santa Amalia Ciudad Real viene demandándose desde hace muchísimos años también y todavía no se ha hecho ningún movimiento. Pues primero que se haga esa. Si hay que hacer preferencias ante el Estado, ante el gobierno de Pedro Sánchez, la primera es Santa Amalia Ciudad Real. Hay que antes que la Badajoz Cáceres. Yo creo, ¿no? Hay que demandar las dos. Bueno, que yo las deseo fervientemente también, pero o las dos al mismo tiempo. Vamos con una actualidad un poco más amable, porque la ópera Sansón y Dalila, con dirección escénica de Paco Azorín y dirección musical de Álvaro Albiach, abrirá mañana jueves la 65 edición del Festival de Teatro Clásico de Mérida, que se desarrollará hasta el próximo 25 de agosto. 6 espectáculos teatrales y 2 de danza completan el certamen, que contará con extensiones, como viene siendo ya habitual en los últimos años, en Medellín, Regina y Caparra y diversos espacios de la ciudad de Mérida. La obra será interpretada por María José Montiel, Noa Stewart, Alejandro Roy, David Menéndez, Simón Orfile y Damián Castillo. Serán acompañados por la Orquesta y Coro de Cámara de Extremadura y participarán más de 300 figurantes pertenecientes a diversos colectivos sociales. Por cierto, que hemos conocido hoy precisamente que la Junta de Extremadura ha paralizado la resolución del contrato para adjudicar la gestión del Festival de Mérida durante los 2 próximos años, 2020-2021, como opción a prórroga por otras 2 ediciones. 2 empresas que compiten con Pentación, la empresa que dirige Jesús Cimarro y que ha organizado las 8 últimas ediciones, han impugnado 2 aspectos del pliego de condiciones, lo que ha provocado que la mesa de contratación haya paralizado el procedimiento. Cabe recordar que para
este nuevo contrato, la Junta ha incrementado la última oferta en un 29,25% más para la organización, elevando hasta los 14,6 millones de euros la cantidad que va a invertir la Administración autonómica para este evento durante la duración del contrato. Bueno, una ópera. ¿Qué te parece a ti que se abra el festival con esta ópera? Bien, Antonio. yo creo que hay un factor de voluntaristas muy importante, me parece muy bien. Yo intentaré ir a verla, ¿no? Me encanta que se hagan experiencias ahí importantes. Ahora bien, yo siempre he dicho, y lo he escrito además, no renuncio a mi planteamiento, que a mí el modelo Cimarro no me gusta, sinceramente. Tanta gente ha traído en el tardo franquismo, cuando los montajes de Tamayo, que siguieron luego en democracia, porque Tamayo era un monstruo de la escena en dictadura y en democracia. Pues el teatro se contabilizaba por los coches que venían a la explanada, o sea que el factor turístico siempre lo ha tenido. Y como León ni contemos, porque era aparte que del mundo mediático era mucho más importante que ahora, cuando estábamos en León. Y el mundo de conexión con el mundo, la cultura, la imagen relacionada con el resto de Europa, cuando se montó todo el tema del teatro en el Mediterráneo, etcétera, etcétera, era infinitamente más la Menéndez Pelayo, no sé. Es decir, el hecho de presencia turística siempre ha sido. ¿Por qué? Por una razón muy simple, porque Madrid está a un paso. Madrid está a 2 horas y media de viaje, 3 horas tranquilo. Y un fin de semana, un escapito, tal, estupendo. Entonces el festival tiene otros factores. Un público importante. En fin, a mí el modelo de Cimarro, sinceramente, no me gusta. ¿Por qué? Pues porque es un modelo muy reducido para un marco tan grande, con una embocadura tan inmensa, donde los montajes escénicos tienen que tener más tiempo también, no 5 días, un fin de semana, dejar los días libres. En los días en los que antes venía, pues mucha gente, muchos ciudadanos extremeños, jubilados, no sé cuántos niños, venían a llenar, como pasa con los teatros nacionales, a llenar la escena y hacer cultura, hacer otros elementos complementarios, crear orgullo de pertenencia al conjunto del territorio extremeño que tiene esa joya. Y en consecuencia, a mí las comedias de sofá de Noel Coward, entre otros, esto se circunscriben a embocaduras chicas, y eso es una embocadura muy grande, y hay que hacer esto, ya se han hecho, ¿no? Dicho con todo respeto, que declaro, Jesús Cimarro no ha inventado el Festival de Mérida. El Festival de Mérida tiene crónicas para llenar 1000 libros, y movimientos de escena importantísimos. Ahí nacieron los Pecholatas, ¿no? Era otro modelo, evidentemente, pero igual que va a ser Sazón y Dalila, un modelo más voluntarista. Los Pecholatas iban muy a lo Tamayo. Yo pasé de Pecholata a Chispa con los hermanos Baena, que eran los luminotécnicos de Tamayo, y mi padre, como era electricista de sevillana, me enchufó de Chispa. Y yo era el que manejaba las diablas, los cañones, los focos, en fin, me daba ese... pero quiero decir, bromas aparte, que en ese mundo de la logística global de una sociedad estuvimos todos. Y los Pecholatas nacieron pues porque la gente les daban las túnicas o las armaduras y los cascos para que llevaran a casa, porque ¿qué madre iba a permitir que el niño su hijo saliera arrugado y sucio? Pues iban impecables. Y al atardecer salían todos los emeritenses con las túnicas, las vestales, tal, con el casco, el bocadillo dentro, y cuando los niños decían, Romano, Pecholata, pues de ahí surgió, lo sabe Fernando Delgado. Sí, eres una enciclopedia, alcalde. Entonces quiero decir que a mí el modelo del Festival de Mérida, que renació de la mano de Unamuno y de Margarita Sirgu en el 33, y de la chispa de Cipriano Rivacherí, el cuñado de Manuel Azaña, que fue el director teatral de aquella Medea de Séneca, adaptada por Unamuno, pues francamente habría un modelo de un viejo teatro que fue al final en el Imperio básicamente una pasarela de modas y de casi pornografía, como era el Imperio, en cierto modo. No había tanto retraimiento como en nuestras sociedades. Y en consecuencia, pues aquello era otra cosa, porque los imperios no necesitan elementos críticos, ni las dictaduras tampoco. En consecuencia, hoy el teatro al final fue otra cosa. Pero aquello se llenó en dictadura y en democracia con los grandes montajes de Tamayo, que ha sido un gigante de la escena, con los grandes actores del momento, Raval, Aurora Bautista, y ahí estuvieron y sistemáticamente. Entonces, Cimarro, con todo mi respeto, no ha inventado nada, pero sin embargo ha reducido esos montajes más largos.
ha garantizado que venga la gente, pero eso está garantizado siempre, porque Madrid está a un tiro de piedra, con 4 o 5 millones de habitantes de la área metropolitana, o 6, y Sevilla está a un tiro de piedra, y los propios extremeños llenan el teatro. Pero podían llenarlo más tiempo con la gente, jubilados, niños, tal, que vinieran a precios más reducidos en los días bajos, de lunes, martes, miércoles. A ver, Emiliano, ¿qué opinión tienes sobre La verdad que Antonio casi esta edición nos lo del dice festival? todo, que nos queda ya poco espacio para... Yo también sí coincido con eso, digamos que soy de los antiguos en el tema del teatro. A mí, yo creo que el teatro romano, parto de la base de que es un teatro, como tal cabe todo. O sea, yo tampoco soy de los puristas de decir allí puede hacerse cualquier cosa. Lo que pasa es que coincido con Antonio que es un teatro tan abierto, tan inmenso, que bueno, para hacer un teatro intimista, pues para eso tenemos 200 teatros en España. Ahí hay que hacer algo, digamos, pues un tanto especial. Y a mí me encantaban los de Tamayo y compañía. Es decir, hacer algo que no se puede hacer nada más que ahí. Ya cuando una obra te dicen que después del teatro romano la vamos a pasar por Madrid, por el Bellas Artes o no sé qué, a mí ya me suena un tanto extraño, ¿me entiendes? Porque creo que en el teatro romano hay que pensar en obras que solamente sea posible hacer ahí. Que la gente sepa que para poder ver eso tiene que venir a Mérida. Entonces, en ese sentido, yo iría por ese camino. A mí no me preocupa tanto que haya más o menos obras. Sí es cierto que las obras tengan un espacio, como decía Antonio, de tiempo para que puedan venir el día del estreno y tal, y luego después el pueblo extremeño, que antes yo creo que venía más que ahora. Y todo basado yo creo que un poco en eso, en que eso era algo especial. Porque yo de verdad, si me tengo que traer al teatro romano a gente de fuera y vas a ver una obra que la puede ver en Madrid, pues sinceramente me parece que no es el sitio adecuado. Venga, a ver, Domingo. Tocamos aquí varios temas y todos pasan por el mismo colchón del Festival del Teatro. Ahí me quedo. Festival del Teatro es clásico, no lo sé, porque ha habido de todo. Lo que sí es claro es que estamos en la casilla de salida. ¿Por qué estamos en la casilla de salida? Porque se inicia lo que se prevé, como en años anteriores, en primer lugar, que va a ser un buen negocio. Un buen negocio. El negocio por sí mismo no es malo. Quien vende chuchería no lo hace por vender chuchería, sino que es una forma de hacer negocio. Pero no solamente se hace negocio a través de lo que son las taquillas del propio teatro romano para ir para ver y ser espectador de los diferentes eventos que allí se van realizando, ¿no? Es un negocio, en este caso, para todo Mérida, porque ni que decir tiene que el mundo de la restauración, desde el Parador, pasando a la Tasca del Chinche, por cierto, a quien saludo, y también aprovecho para saludar al del bar Eduardo, a Eduardo, que lo he visto esta mañana. Yo también lo saludo. Pues, y a Eduardo. Y a Chinche y Eduardo. Bueno, pues hasta pasando por los sitios intermedios que todos tenemos en nuestra mente, que hay una eclosión de mucho personal, no solamente de Mérida, que también, de hecho, sale la gente y se tira a la calle en Mérida, sino vienen de fuera. Forma parte, el Festival del Teatro de Mérida, forma parte de la pomada no solamente nacional, sino internacional, porque viene gente de fuera, en fin, ya están todos los circuitos. Mérida se está preñando totalmente de apartamentos turísticos, que sube la oferta hotelera. Entonces, esto, ahora bien, vamos al tipo de filosofía. A mí hay algo que no me gusta mucho. Has hablado antes, director, de una impugnación del pliego de condiciones para la nueva contratación de quién se hace cargo de la gestión. Entonces ahí ya, cuando hay varios que quieren ir, significa que ha habido momentos más complicados. En segundo lugar, te he oído una cifra, 14,6 millones de euros que
los 2 años mazos de prórroga, los 4 en 4 años. Los 4 años. 14 entre 4, estamos hablando de 3 millones y pico de euros que le cuesta al erario público el festival. Yo ahí, sin entrar en que la gestión pública y privada por sí no son ni buenas ni malas, prefiero la privada, pero no, la pública no, por sí misma no es mala. Si algo va bien, ¿por qué tiene que echarle dinero a la Junta de Extremadura? Porque la Junta de Extremadura, como vamos a llamarle, por lo menos como gestora o propietaria, el consorcio de lo que es el Teatro Romano, le dice, ahí tiene usted los elementos y usted funcione. Pero yo no quiero que me cueste un duro. A lo mejor el siguiente paso, en este modelo estoy hablando, sea que a la Junta de Extremadura, al erario público, no le cueste ni un euro. Porque es que le está poniendo la habitación, la cama, la barra, la tapa y la bebida. Porque probablemente este tipo de festival, si se realizase en el albergue municipal, no tendría este éxito. Es en el Teatro Romano. Y después, hombre, esto, termino ya, esto trae cola. Pero en cualquier caso, yo, si seguimos con este modelo y no se cambia, desde luego no me gusta que el gasto público se realice en ese fin. Yo quiero dar la palabra a Antonio, al margen de este tema del festival, porque me ha pedido la palabra para hablar sobre la ermita de la Antigua. Sí, el otro día estoy hablando con Luis Valiente porque es un tema que, digo, en su condición de presidente de la asociación o responsable de la asociación. Claro, la ermita de la Antigua es una obra civil. Acedo se la escrituró al obispado, nunca he sabido por qué. Yo he escrito artículos al respecto y la verdad es que no he tenido ese aspecto fortuna y no, a pesar de que la propia asociación de vecinos está en ese tema concienciado con él, sin embargo no hemos desarrollado, y ahora que empezamos una nueva etapa, es decir, ya no perturbamos temas electorales ni remotamente, tal, cada uno en su casa, Dios en la de todos, tal, pero ahora ya nos obligamos un poco a abrir caminos, ¿no? La ermita de la Antigua se compró y se gestionó y se rehabilitó porque en 1979 se celebró, a toro pasado, es verdad, el 5º centenario de la Unidad de España. Y el 5º centenario de la Unidad de España se atribuyó al cese, a la estabilización del reinado de Isabel II. El fin de la guerra con los derechos dinásticos de la sobrina de Isabel I, Isabel la Católica, Juana la Beltraneja, que se había casado con el rey de Portugal, creo que Alfonso VI, no me acuerdo. En consecuencia, esa guerra termina en 2 batallas, la penúltima, la de Toro, y la última, la de la Albuera de Carija. Un par de años después, sobre el 81 creo que fue, 81, el Ministerio sacó, retrotraído, referenciado a 1479, al 5º centenario de la Unidad de España, una línea de ayudas, el Ministerio de Administración Territorial. Sacó una línea de ayudas y entre Pepe Arangue, que en paz descanse, y servidor, en casa de Pepe Arangue mecanografiamos un expediente para llevarlo a la Diputación donde él era diputado, para que pudiera entrar a través de la Diputación, que era el organismo gestor ante el Ministerio de esa intención. Y nosotros llevamos la recuperación de la ermita de la Antigua como elemento referencial de aquella memoria, con un obelisco, con una simbología, vale. Y entonces esa ermita había sido desamortizada en la desamortización religiosa de Mendizábal, y era de Martín Girbal Dueñas, el tío de los García Pelayo, Margarita García Pelayo, tío político de Isabel Mijares García Pelayo, etcétera, Martín Girbal Dueñas. Y la compramos por 15 millones de pesetas. Y el Ministerio de Administración Territorial nos dio, el Ministerio de España, de la UCD, nos dio 11 millones y medio al Ayuntamiento, vía Diputación. 11 millones y medio para ese fin. Comprar la ermita y rehabilitarla. La compramos a Martín Germán, la ermita y todo lo que es aquella enorme propiedad que hay pegándola al Barrega, donde está la ermita. El Ayuntamiento puso 3 millones y medio. Entonces fue una compra civil para ese fin, está el expediente.
y el decreto o la orden ministerial, el Real Decreto correspondiente para que lo tengo yo, el boletín donde dice el expediente que se abre tal. Vale. En consecuencia, se compra con dinero público y se rehabilita después con dinero público y se convierte en un espacio civil. ¿Para qué se la regala Cedo la escritura al nombre del obispado? Yo creo que hay que exigir desde el ayuntamiento que y yo se lo pido al alcalde, que esa ermita que se gestionó y se compró la propiedad desamortizada históricamente en 1830 y tanto con dinero público, en 1982, pues 83 vuelva a titularidad pública y que haga el fin que tiene que hacer, que es un fin abierto, independientemente de que pueda haber un acto de culto de vez en cuando, o lo que sea, intermitentemente. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, la Iglesia tiene allí, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. La Iglesia tiene allí espacios, templos, en San Juan, en la Antigua, sin problema. Entonces, pero hay una realidad en la que si no, yo creo que hemos prevaricado. Alguien ha prevaricado, porque ha permitido que un bien cuya titularidad no debe prescribir se haya cambiado titularidad, al menos en lo que yo conozco. Entonces quiero hacer público esta cuestión, la demanda imperiosa de que esa ermita vuelva a titularidad municipal, porque con dinero del Estado y con dinero del Ayuntamiento se hizo todo el proceso. Bueno, pues dicho queda. ¿Aquí quieres también sobre por supuesto. No estaba en el guión, pero bueno. Venga. Evidentemente no estaba en el guión, pero da lo mismo. A ver, alcalde, me parece bien, si se ha prevaricado, denúnciese. Pero si no se ha prevaricado... Yo no he sentenciado, he dicho que podía haberse prevaricado. Examínese, compruébese. Yo lo que sí creo que hay, y la verdad es que la memoria no me llega, porque creo que he tenido la oportunidad de ver la escritura, ahí no se ha cedido la titularidad. La titularidad está ahí, creo que es municipal, es del ayuntamiento, y además tú bien has explicado el proceso y se te agradece, bendito sea Dios, como tantas cosas en Mérida. Yo creo que lo que ha habido es una cesión de uso durante un tiempo, y esa cesión de uso durante un tiempo, si por la razón que sea el ayuntamiento quiere resolverla, quiere romperla, quiere que deje de estar, que inicie los trámites legales adecuados, porque cualquier decisión que adopta una corporación municipal podrá gustar más o menos. La que no se ajusta a la normativa vigente, pues que se denuncie, y la que se ajuste a la normativa vigente le podrá gustar más o menos a una asociación de vecinos, le podrá gustar más o menos a mí, a Emiliano, a ti, al director y a quien sea. Pero yo en lo que vi la escritura que se me enseñó en su día, hace años, y ahí estamos hablando de un acuerdo en toda regla. Un acuerdo en toda regla. Que ese acuerdo se quiere romper, pues que cada uno haga lo que le parezca oportuno. Es lo que quería decir, ¿eh? Por cierto, esta mañana ha habido un nuevo atropello, digo un nuevo atropello porque llevamos una rachita importante en la capital extremeña, en la avenida de Lusitania. Un hombre ha sido desplazado hasta el hospital de Mérida en estado grave por un atropello en un vehículo en la avenida de Lusitania. La semana pasada hubo otro en la avenida de las Américas, y hace 3 o 4 semanas hubo otro cerca de las Josefinas. En fin, estamos teniendo una rachita... Pero en un semáforo, en un mal sitio, no se sabe. No se sabe exactamente, pero al menos la nota no lo pone. Esta mañana, a las 9:23 de la mañana, ¿sabes? Yo esta mañana, a mí me ha adelantado la policía local a la altura de los Salesianos, un coche de la policía local, con las sirenas puestas y el sonido, tanto el ulular como... Un traumatismo craneal tiene el hombre. La semana pasada hubo otro también, en esta ocasión es de 39 años el herido. La semana pasada era de 40 y algo también sufrió un traumatismo craneal. Está muy de moda no respetar los pasos de cebra. Y saltarse los semáforos. Sí. Pero no, entonces yo no me... Bueno, aquí el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, en el sentido de que todos a veces... cometemos errores, pero es que se está poniendo de moda, no respeto el paso de cebra, tú lo estás esperando y te saludo viendo y perdona. Pero a veces empiezas no es culpa del peatón, y en cualquier caso la parte débil es el peatón. Si está pasando en Mérida, yo estoy harto de denunciar lo de los patinetes, bicicletas,
bicicletas en dirección prohibida, hacia arriba. Mira, ayer me pasó a mí en la subida esta que hay de la plaza de Pizarro. Y en los pasos de peatones hay que recordar que una bicicleta o una persona montada en una bicicleta que es no un tiene vehículo, preferencia. no tiene preferencia en los pasos de peatones. Exactamente. Subía yo de la plaza de Pizarro a la plaza de Toros. No sé cómo se llamaba esa calle. Se llama esa calle. De Plaza Pizarro a la plaza de Toros. Justo. Sí. No me acuerdo del nombre. Bueno, pues una bicicleta en dirección prohibida hacia abajo, cuesta abajo. ¿Y qué haces? Y después viene lo segundo que no se cuenta, ¿eh? Las agresiones que se están produciendo, agresiones físicas de personal joven a personas maduras y mayores. Vaya. Es que hay cosas que no salen en los medios de comunicación porque no interesan. La alcaldesa de Barcelona ha prohibido que en determinados escritos se pongan determinados términos. Por ejemplo, hoy día no se puede decir negro, hay que decir subsahariano, como todos sabemos, ¿no? Entonces, yo digo, cuidado, y la realidad de la vida va por otro lado. A lo mejor muchos de los que crean opinión debieran bajarse de sus coches oficiales o de sus coches que les llevan y los traen, aunque no sean de ninguna institución. Porque la vida va por otro lado. Porque si hablamos del mundo ocupa, cuidado, cuidado lo que está pasando con los ocupas. Y aquí nadie dice nada. Hay mucho comportamiento incívico y en el caso concreto que nos toca, el exceso de velocidad en vías urbanas también hay que controlarlo muchísimo más. Hay que multar. Si pasa igual que con el tema de los perros, ¿de qué sirve que haya una limitación de velocidad para los coches si sabes que nunca te van a parar ni te van a multar? Claro. Es que positivamente, yo el otro día decía, policía local, son muy buenos los policías locales, mientras no se demuestre lo contrario, sí. Quien tiene la autoridad sobre la policía local, que empieza por el alcalde hacia abajo, tendrán que dar las instrucciones oportunas. Bueno, tú dices la calle Calderón de la Barca hacia arriba. Sí, es que no sé cómo se llama. José de Espronceda. Quizás José de Espronceda. Sí. No es donde está el hotel que va de frente, no, hacia el Michel. No el Betonia, el otro, o sea, el Betonia, no, el de los... Exactamente. El de los Carmona, el otro que era de los Carmona. Bueno, José Espronceda. Hablamos de la calidad del aire porque, según concluye el informe de calidad del aire 2018 elaborado por Ecologistas en Acción, toda la población de Extremadura respiró en 2018 aire contaminado por encima de los límites legales que superan las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Este informe analiza los datos recogidos en casi 800 estaciones oficiales de medición instaladas en toda España, de las que 9 están situadas en Extremadura. El informe destaca que en 2018 se ha producido una reducción general de los niveles de contaminación en partículas en suspensión, dióxido de nitrógeno y dióxido de azufre, recuperando aparentemente la tendencia decreciente de estos contaminantes iniciada en 2008 con la crisis económica. En cualquier caso, añade que la contaminación generada desde las principales ciudades y las autovías y autopistas de la región extremeña se extiende por el territorio, afectando a zonas más alejadas y rurales en la forma de ozono troposférico. Por otra parte, si se toman los estándares de la normativa, la totalidad de la población respiró aire contaminado, según este informe, por encima de los límites legales, tras lo que señala que la superficie expuesta a niveles de contaminación que exceden de los legalmente permitidos para proteger los cultivos agrícolas y los ecosistemas naturales alcanzó los 2.000 kilómetros cuadrados en las zonas de Cáceres, Badajoz y núcleos de población de más de 20.000 habitantes. Emiliano, te toca, sí, ya que estás calladito. No, yo reivindico lo primero, es que el compañero Angulo es fundamental, porque es que es el único que controla estos dos, ¿no? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, yo en el tema de esto es así, yo lo tengo muy claro. Quiero decir, me refiero, tengo muy claro porque la idea es clarísima. Tal y como estamos funcionando, nos gusta o no, nos estamos cargando el planeta. O sea, esto no puede ser, y cualquier cosa que vaya en ese sentido, pues a mí me parece bien. Con los inconvenientes que tiene, es como cuando me hablan del tema de las mujeres y tal, bien, yo no, o sea, del machismo y cosas así. Mira, mientras que haya gente que están muriendo todos los días, pues a mí yo no me pongo a discutir si hay casos a veces en que puede ser. Mira, hay que cortar primero por la tangente, dime, aquí no puede haber
un asesinato más, y a partir de ahí luego nos ponemos a hablar de otras cosas, ¿no? Es como, no sé, yo, Domingo, difería antes, al principio no, el tema de los coches eléctricos. Tú planteabas el tema de los coches eléctricos pero con un problema lo planteabas como con el dinero. Yo me parece que eso no es así, pues vamos, aquí estamos en una televisión. Las televisiones, nosotros hemos visto cómo ha evolucionado la historia, ¿no? Y yo me recuerdo de ver la primera televisión en un establecimiento. ¿Quién tenía televisión? También se podía decir que eran instrumentos para ricos y tal. No es cierto. Yo estoy convencido de que esos coches eléctricos están ahora a esos precios, pero dentro de 10, 15, 20 años valdrán 4 perras. Es verdad que consumen electricidad, pero me da la sensación de que contaminan muchísimo y que es el futuro. Y antes o después tendremos que, entre otras cosas, porque yo le digo a Domingo, es que estamos en un absurdo. Todo el mundo sabemos que la gasolina y el gasoil es algo que además está creando unos grandes conflictos en el mundo. Todos los conflictos de Irán, Estados Unidos, todo viene en razón del petróleo, el petróleo y el petróleo. Entonces yo creo que cuanto antes acabemos con esa fuerza de energía, mejor para todo el mundo. Y aparte de eso, yo creo que es bueno, porque el planeta no podemos seguir. Hablaba también antes del cambio climático. Hombre, yo creo que había que hacer un estudio serio de si ahora está cambiando o no, porque vamos, cualquiera que siga un poco la historia, Antonio, que es una apasionada que la conoce de sobra, sabe que la historia de la humanidad ha sido una historia de cambios climáticos todos los días, hasta hace no muchísimo tiempo. Los homínidos estaban viviendo pues en zonas de unas glaciaciones tremendas. Ha habido cambios en la climatología, zonas África era un vergel y hoy día es un desierto. Es decir, que el clima es cambiante. Somos una bolita que está girando en el universo y sujeta a muchos avatares. Entonces, pero creo que había que hacer un análisis serio. Lo que desde luego no cabe la menor duda es que nos estamos cargando los ríos, porque eso nosotros lo hemos vivido. Aquí en el Guadiana nosotros era un sitio maravilloso para irnos a bañar, y hoy día ya no hay quien se meta ahí. Cada vez que nos enseñan las playas, lo otro, es decir, la locura que hemos montado en toda la costa española. ¿No resulta curioso que siempre se ha denominado a Extremadura como ese vergel, en mitad de la península ibérica, precisamente por su falta de industrialización, lo que hemos hablado? Claro, pero eso no. Informe desdice eso, no sé, pero algo no raro, cuando sin embargo Extremadura no alcanza su cuota de CO2 y además no se paga. A la atmósfera. Es que eso hay que pagarlo. Claro. Es decir, lo que no puede ser es que en las zonas contaminantes como Madrid y compañía, pues resulta que nos digan que qué maravilloso es Extremadura. Venga, allí no hay que poner fábricas, porque allí interesa que esté bien Por eso me resulta esto raro lo del aire contaminado, sí. Porque si aquí respiramos aire contaminado, en Madrid, Barcelona, Bilbao, ¿qué están respirando? A ver, Domingo. Vamos. Desde luego de un tema que es el típico tema para hablar en un ascensor, o cuando, como pasa en diversas regiones de la nación española y esencialmente en la actualidad en la región catalana, cuando un grupo de personas que piensan de diferentes formas, está pasando en la familia, pues vamos a hablar de temas comunes, vamos a hablar de la clorofila, vamos a hablar de tal, vamos a hablar un poco para no crear problemas. Porque a mí, que nos venga ecologistas en acción, diciendo que respiramos aire contaminado, cuando, y lo has dicho al inicio en tu editorial, director, si en algo brilla Extremadura es por la carencia industrial, aquí que además de cornudos, apaleados vamos a ser los extremeños. O sea, no tenemos industria ninguna. Y ahora nos vienen estos señores de ecologistas en acción diciendo que es que encima estamos respirando el aire contaminado. Hombre, en fin, lo dirán ellos y todo lo que quieran, pero hombre, es que para mí es que no es tema, deben tener un gran gabinete de comunicación estos de ecologistas en acción, porque vamos a hablar en Extremadura, donde no existe el más mínimo indicio, ni se le espera, de una industria parecida siquiera
a alguna de la calle en Sevilla, que estoy hablando de Sevilla, no digamos ya Bilbao, Barcelona, Madrid, sino aquí en Extremadura, que es nada de nada, y que quieran reivindicar que aquí también estamos respirando no sé, a lo mejor es porque los buitres y las vacas y eso, las ventosidades que echan contaminan el ambiente, porque es que si no, pues no me lo explico, ¿no? Ahora bien, como bien ha dicho Emiliano, cambio climático es que hay algo objetivo. Efectivamente, la vida que Dios creó tiene miles de años, y ha habido glaciares, y ha habido tal, y ha habido cual, pero estamos hablando a lo largo de los miles de años. Ahí es donde yo voy, el por qué no podemos tener elementos de juicio objetivos suficientes ni insuficientes, no los hay, porque se está hablando del cambio climático y se están tomando datos desde hace menos de 150 años. ¿Y cuánto dura las eras de glaciaciones o de no glaciaciones? Miles de años. Luego, entonces, por mucho que nos vengan los amantes de las subvenciones a costa de esto y de los que quieran vivir a costa de esto, no pueden contar verdad porque no tienen elementos de juicio suficientes. Coche eléctrico, evidentemente que es el futuro, el coche eléctrico. Pero volviendo al ejemplo de la televisión esa de blanco y negro, que había que verla desde la calle, hay esas películas de José Luis López Vázquez donde se ve claramente cómo la gente... Bueno, todos hemos ido a ver, todos no, yo recuerdo a personas mayores, a mi abuelo, ir a casa de no sé quién a ver los toros o el partido de fútbol. O sea, evidentemente tener televisión era para privilegiados al principio, pero a esos privilegiados no les daban subvenciones. Ni se lo pagábamos entre todas las televisiones, se la pagaban ellos, porque quizás por su situación económica, ya podemos entrar ahora si queremos de las diferencias sociales, pero su situación económica se lo permitía, pero no era a costa no era a base de subvenciones y de ayuda, es que ahora es así. Termina, Domingo, por favor. Termino. No se puede hacer a costa de penalizar el gasoil, cuando el gasoil es el combustible que viene usando la clase obrera, hablando mal y pronto, el currito, y se va a penalizar al currito a costa para que algunos se beneficien de los coches eléctricos. El que quiera un coche eléctrico que lo compre, me parece muy bien, pero no a costa de los demás. Antonio. Como bien ha dicho Emiliano, los ciclos históricos climáticos en el planeta son los que son. El problema son los cambios inducidos, que desde la revolución industrial, básicamente en los últimos años, la explotación excesiva de los combustibles fósiles han creado niveles muy altos de dióxido de nitrógeno o de azufre, y eso, claro, o elementos en general de efecto invernadero que han creado un proceso de calentamiento. Son efectos inducidos, como en el caso de los plásticos, ya reducidos a microplásticos que entran en todos los sistemas digestivos de todos los... Es un problema muy grave, Otra cosa son los ritmos naturales climáticos del planeta. Ahora, estamos aquí en un tema concreto, que es del que me gustaría hablar, que afecta a Extremadura en relación con el informe que hace Greenpeace de los calidad del aire. O sea, Greenpeace, perdón, Ecologistas de Nación, perdón, me equivoco. Respecto de la calidad del aire. Y efectivamente, o sea, el nivel de esos elementos, dióxido de nitrógeno o dióxido de azufre, están más altos que convencionalmente, aunque globalmente también son más bajos históricamente en Extremadura. Sin embargo, nos habría precedido el informe de Lagunas, al menos en lo que yo he visto, pero sin embargo hace una precisión también muy interesante de la inducción de masas exteriores de zonas más industrializadas, como el caso de Madrid, del conjunto de ese bloque, en la medida que puede desplazarse, porque luego hay una serie, o sea, la inducción que puede hacer Madrid como bolsa global de contaminación, de exceso de emisiones, de exceso muy por encima de nosotros, que pueda tener tangencialmente o por cercanía, pues un componente importante, con lo cual también vuelvo, aunque sea subliminalmente, a mi planteamiento de que también deberíamos de vivir más de Madrid y permitir más que el urbanismo permitiera el asentamiento inicialmente de fines de semana en Extremadura, que fuera un poquito más abierto el urbanismo, no tan cerrado,
porque igual que Madrid se nos lleva la electricidad, vive de nuestra electricidad o nos contamina, debía también de favorecernos. Pero bueno, eso algún día cuando reanudemos el tema, si te parece, hablamos. Sí, Sin embargo, me parece que en ese aspecto el informe está un poquito falto de mucho más desarrollo, porque también hay otros componentes en Extremadura que son, si se midiera la radioactividad, nos daría unos niveles altos. ¿Cuánto es una radioactividad libre procedente de los granitos? Porque el granito tiene un componente muy fuerte y eso, sin embargo, no afecta en gran medida, porque está, digamos, incorporado al sistema, al antroposistema. En consecuencia, creo que hay que tener alerta en esta historia y también decirle a mi amigo Domingo que efectivamente hoy el carburante diésel es el más barato, el más popular, el más obrero, el más de clase obrera. Pero no hay ningún problema, como bien decía Emiliano, no te quepa la menor duda, que dentro de nada, cuando el sistema esté generalizado a nivel eléctrico, será tan barato o más. El problema es de quién va a ser la electricidad y si de eso se hace un gran negocio. También se hace un negocio de los combustibles fósiles, pero como son tan ultraabundantes y con el método fracking ya Estados Unidos es súper solvente, pero también es verdad que no vamos a estar solamente por una defensa de intereses de clase, seguramente con ese mismo esquema, cuando los REMOV funcione, ¿qué hacemos con la clase obrera? ¿La mandamos al paraíso o qué hacemos? Como aquella película italiana. Bueno, bromas aparte. Al final se abaratará enormemente el sistema de automoción eléctrico. Debe ser, vamos a ello, ¿no? También fueron muy caros los primeros teléfonos móviles y ahora ya, evidentemente, todo el mundo tiene un teléfono móvil, ¿no? Domingo, a quien corresponda, muy rápido. Sí, bueno, rápidamente. Va el último a quien corresponda, ¿eh? Mérida sigue muy mal iluminada. Así lo digo. Y la gente va a poder comprobarlo en este verano. ¿Por qué lo va a poder comprobar? Porque se sale más, la gente está en la calle. Y a mí me gustaría que la gente cuando vaya por la calle pudiera verle la cara a aquella persona con la que se va a cruzar. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo, últimamente. Del mismo modo que se ha felicitado al ayuntamiento por iluminar, se puede discutir el tema de la isla, muchas cosas, pero la iluminación está muy bien. Y hoy día va uno a las 11 de la noche andando por la isla y tú te cruzas con alguien por el camino y le ves la cara, le ves los rasgos. Es decir, no impresiona ir por la isla. Pues me parece mal que impresione ir por determinadas calles de Mérida, que no son pocas, y avenidas de Mérida, en las que no se ve, en las que va uno impresionado, por no decir preventivo y acongojado. Y a mí me gustaría, y lo ha tocado el bueno de Emiliano, que no se produzca ningún tipo de... por falta de luz, que no se produzca ningún tipo de suceso. Hemos visto lo que ha sucedido en Oviedo, ese chaval que le han pegado una paliza y en plena calle. Hemos visto lo que pasa en muchos sitios. Si encima hay oscuridad o no se ve suficientemente, y cuidado, aquí no es precisamente las leyes de género lo que están es proclamando que las propias mujeres se consideran con menos derechos o inferiores a los hombres. Si esos tipos de leyes, os lo digo, y un día podemos tocarlas, ya las tuvo el franquismo. Estamos volviendo a leyes franquistas con respecto a las mujeres. Ante el Código Penal... Pero regresemos a... Sí, no, pero quiero decir, porque lo que ha dicho el bueno de Emiliano, que no haya ni un caso, o mientras haya un caso de posible agresión o posible miedo de mujeres cuando regresan a casa por la noche, con que pueda haber un caso, tendría que iluminarse mucho más Mérida. Perros. Mérida se llena de cagadas de perros. Mérida está llena de cagadas de perros. Mérida sistemáticamente, salvo excepciones, los perros van sin la correspondiente correa. Es una lotería que un perro que tenga aquí con bozal vaya. Algún caso hay, pero los menos. Esta semana he visto yo un perro que debería ir con bozal y no lo llevaba. No, pero sí que está ahí a la vista. Razas que se denominan peligrosas. Conozco casos de personas que han dejado de ir a la isla a andar porque es imposible.
guerra perdida. Y entonces yo digo, ¿para qué están las ordenanzas? ¿Para qué? ¿Para qué hay una policía local? ¿Para que estén mal dirigidos? ¿Para que estén mal dirigidos? Entonces, hombre, hágase. Y termino. Teniente Flomesta, esquina con el parque de abajo, con el kiosco del parque de abajo. Ahí hay unos contenedores. Échense un poquito hacia adentro los contenedores, hacia la calle, y póngase un paso de cebra, porque el peatón no puede pasar. Paso de cebra y paso peatonal para ir al tanatorio. Mérida está infestada de baldosas sueltas. Se puede ver tanto en el centro como en cualquier zona de Mérida. Y por último, que en Mérida se agradezca la presencia policial. Y yo desde aquí lo digo. A mí me encanta ver por Mérida a la Policía Nacional patrullando. Que no sea una excepción. Que no sea una excepción. Si eso es muy sano. Si quien tiene que temer a la policía son los delincuentes. La gente normal, la gente que no delinque, la gente que no transgrede, esa gente o procuramos no transgredir, esa gente estamos encantados con ver a la policía en la calle. Eso no es ningún síntoma de estado de excepción ni nada. Nada, al contrario. Al contrario. Da seguridad, sí. Venga, a ver, Antonio. Bueno, yo a quien corresponda, al alcalde, al presidente de la Junta, que mañana se inviste, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a su ministro Guirao. Mérida tiene 3 catedrales. Una, la natural, Santa María la Mayor, pudo ser la sede de la vieja metropolitana, que alaba Gerald Brennan, es con catedral hoy, de la diócesis metropolitana, Mérida-Badajoz, emeritensis pacensis. Gerald Brennan, en La Faz de España, un libro de viajes fantástico, dice que Santa María es tan humana que está a Dios cerca. En toda España es la catedral más cercana a Dios que ha visto. Santa María la Mayor. Se lo mandé a mi amigo Becerra, Antonio Becerra, el párroco. Gerald Brennan, nada menos, el hispanófilo, el del laberinto español. En un viaje, y en Mérida, habla del matadero, muchas cosas, pero cuando entra en Santa María, se viene al suelo, se emociona. Dice que es la catedral que ha visto en el sur de España más cercana a Dios, menos grandiosa, más humana. Santa María la Mayor de Mérida, con catedral. La otra es, hombre, añadida a la vieja Santa Eulalia, ¿no? El viejo templo. La otra catedral es el Museo de Arte Romano de Rafa Moneo. Es una catedral que la ha venido a Mérida, perdón por la expresión, un domingo, como Dios. La ha venido fantásticamente. Una catedral mimada, con más visitas que la mayor parte de los museos del Estado. El Museo Nacional de Arte Romano de Rafael Moneo, Vallés. Y la tercera catedral, ¿sabéis cuál es? ¿Saben ustedes cuál es la tercera catedral que tiene Mérida? El Silo. Porque así está definido en una gran edición de libros gigantescos, junto con Alcalá de Henares y con Córdoba. Entonces yo le digo al alcalde, al presidente de la Junta, al presidente del Gobierno, que es el dueño, y al ministro Guirao, que eso tiene que estar en orden a la vocación histórica de Mérida, la arqueología. Debe ser el gran centro complementario de arqueología, de mosaico. Para colgar mosaicos no se necesitan ventanas. Esa catedral no puede tocarse, tiene que ser pública, pero hay que declararla bien de interés cultural, con categoría de monumento. Se ha hecho Córdoba y se ha hecho Alcalá de Henares. No hay ninguna razón para hacerlo aquí. ¿Por qué? Porque sobre ese Mérida, sobre ese tejido tan, llamémosle entre comillas, tan vulgar, tan machacado por el tiempo, tan especulado históricamente en el desarrollismo y tal, un urbanismo muy malo en general. Vas a Almendralejo, vas a Cáceres, hay otro urbanismo. La economía manda, claro. La economía mandó, Mérida es pobre. Pero su catedral, su tercera catedral, la catedral moderna, que fue Silo de Trigo, tiene que ser catedral arqueológica. Complementario, Trini, Nogales, complementario al Museo Nacional de Arte Romano, mosaico, consorcio. Eso debe ser el gran espacio abierto ahí, recuperando el viejo caserío, limpiando espacios. Y dejar esa postal de Mérida sobre ese espacio. Yo creo que eso es lo que hay que hacer y no otra cosa. Creo. Quizás me da esa licencia, perdónenme mis años, pero esa es la postal de Mérida, esa catedral con funcionalidad,
pero que sea monumento, declarada como monumento. Bueno, pues así cerramos esta edición del Picota, la última del miércoles. ¿Cuál? Una cuarta catedral. Es la catedral sindical, la sede del edificio de la UGT en Mérida. Es también un gran edificio. Pero tú vas con segundas. Y la podríamos considerar del colegio catedralicio sindical, naturalmente. Nos vamos, no hay tiempo para más. Agradecer a nuestros picoteros hoy su aportación y su análisis de la actualidad. No nos ha dado tiempo a ver más temas, lástima, pero le emplazamos a una nueva edición. Echamos de menos. A Rafael Angulo, a nuestro amigo y compañero que hoy no ha podido estar con nosotros. Ya nos reencontraremos después de la Feria de Septiembre de Mérida, que siempre ha sido una frontera, efectivamente, entre las vacaciones y la temporada, ¿no? Pues después de la Feria de Mérida nosotros regresaremos con los miércoles de nuevo con esta picota. Gracias Emiliano Jiménez Aparicio, gracias Antonio Vélez, disfruta el verano. Y gracias por este descanso que nos das. Gracias Domingo Hidalgo. Muchas gracias, un gustazo estar con don Emiliano, con el alcalde, contigo y con Rafa Angulo, el presentable. Nos vamos, no hay tiempo para más. Agradecer como siempre su atención, recordándoles que estamos en las redes sociales e instándoles a que nos sigan mañana en una nueva edición de La Picota en torno a las 10 menos cuarto de la noche en TDT y en redes sociales. Hasta entonces, buenas noches y sean felices.